yo soy Marisol Naum, soy terapeuta ocupacional y ella es Paulina, es fonoaudióloga y las dos trabajamos en la clínica de integrales de epilepsia infanto-juvenil. Y hoy día partiremos con las dificultades para comer en niños. Hay que entender bien qué es alimentación. Alimentación es un proceso complejo, no son dos pasos de sentarse y comer, sino que requiere varios pasos. Por ejemplo, se necesitan todo un complejo como multifactorial de lo motor, que serían todos los músculos para poder comer, lo cognitivo, que serían distintos pasos, porque uno tiene que con la mano agarrar el tenedor, del tenedor agarrar la comida y de ahí metérsela a la boca, lo sensorial, que están involucrados todos los sentidos, también todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, porque al final los niños y todos aprendemos a comer a través de la experiencia o a través de la imitación hacia los adultos. También es muy importante tener en consideración el ambiente, porque el ambiente igual influye a la hora de comer. Es muy distinto comer en un camping que comer en la misma mesa donde uno come siempre. Y todo lo que es el tema de alimentación ayuda a establecer relaciones entre niños y adultos o entre niños y niños, y también a organizar rutinas. Algunas estadísticas que son bastante importantes de mencionar es que la prevalencia de dificultades de alimentación varía entre un 25 a un 35% en niños con desarrollo típico. Y en niños que se encuentran en situación de discapacidad aumenta ya a un 40 o un 80%. En encuestas internacionales, la alimentación selectiva es el problema más frecuente, seguido por una prolongación en tiempos de comida. Entonces, no se preocupen si es que tienen algún miedo o no se atreven a consultar, porque hay muchas familias y muchos papás que consultan por este tipo de problemas. Bueno, y quizás nosotros hemos consultado con algún especialista, con algún médico, con algún terapeuta de la alimentación, como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, y nos han hablado, ¿cierto?, de bastantes diagnósticos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las neofobias alimentarias, tenemos los trastornos de procesamiento sensorial, trastornos de evitación o restricción de la ingesta alimentaria, trastornos de alimentación pediátrico. Por lo general también la dificultad de la alimentación se relaciona mucho, sobre todo con los niños con TEA, también tenemos los rechazos alimentarios, etc. Y desde lo social también escuchamos muchas etiquetas. Por ejemplo, tenemos, uy, mi niño es súper quisquilloso para comer, mi niño es mañoso, mi niño es regodión, es selectivo. Y hoy día nosotros la invitación es que dejemos estas etiquetas de lado. Sobre todo, que evitemos decirle adelante de los niños. Para nosotros ya es sabido, ¿cierto?, que por ejemplo no debemos decirle al niño, oh, que el niño es tonto, o este niño no entiende, o este niño no aprende, como que resulta súper obvio decirlo, pero no resulta obvio hablar, por ejemplo, de que mi niño es mañoso, que mi niño es regodión, que mi niño no come, ¿cierto? Y también lo debiese hacer, porque si finalmente nosotros estamos instaurando, estamos diciendo, ¿cierto?, mi niño es así, mi niño es así, este niño se lo va creyendo. Entonces, por lo menos frente a los niños vamos a evitar este tipo de etiquetas que le llamamos nosotros, ¿ya? Entonces vamos a hablar de unos nuevos conceptos. Ya, entonces como hablamos, ¿cierto?, de no más etiquetas, vamos a hablar del entonces, de la ahora y el todavía. ¿A qué se refiere el entonces? El entonces es el pasado. ¿Cómo comía mi niño antes? Quizás mi niño, por ejemplo, comía, muchos papás nos dicen, no, es que sabes que antes mi niño comía de todo, o probaba todas las frutas y verduras, probaba y ahora no quiere comer, o antes probaba la carne y ya no quiere comerla. Entonces a nosotros ya es un indicio de que quizás algo pasó y que por algo no está comiendo nuevamente estos alimentos. Entonces ahí tenemos que recabar un poquito más. ¿Por qué dejó de comer estos alimentos? Quizás tuvo algún trauma con este alimento, quizás se atoró, ¿cierto? Se asustó mucho, quizás estuvo hospitalizado, ¿cierto? Y, no sé, estuvo conectado a alguna sonda nasogástrica, una gastrostomía, ¿cierto? Y esto dejó algunas dificultades a la hora de alimentarse, o quizás tuvo una alergia alimentaria, que esto le provocó, ¿cierto?, este rechazo o este miedo a alimentarse nuevamente porque sabe que se va a sentir mal. Entonces, nosotros tenemos que recabar cuál fue la causa que provocó que nuestro niño se sintiera así con la alimentación. Y muchas veces nos vamos a encontrar que no hay una causa, o nos vamos a decir, hoy sabes que desde este día mi niño dejó de comer o dejó de comer menos, ¿cierto? Así que, pero igual es importante ir recabando esta información. El ahora nos referimos al presente. Por ejemplo, acá vemos la fotografía de un niño comiendo comida chatarra, y generalmente los niños que tienen dificultades con la alimentación, la comida que sí comen es la comida chatarra. Y
no es casual que la comida que no coman por lo general son las frutas y las verduras. Entonces, nosotros necesitamos saber qué comidas están comiendo, qué textura, quizás lo separa por colores, lo separa por forma, quizás dejó afuera, por ejemplo, toda la gama de las verduras, todos los colores verdes, por ejemplo. Necesitamos saber qué está comiendo, ¿ya? ¿Cuál es la lista actual de los niños? Y el todavía es lo que viene a futuro, nuestra meta, cuál es nuestro objetivo terapéutico y cuál es el objetivo para ustedes como padres, ¿cierto? En cuanto a la alimentación. Entonces, el todavía es una palabra mucho más bonita porque nos habla como más desde la esperanza, desde qué es lo que va a pasar. Entonces, antes decíamos, ¿cierto? Por ejemplo, quizás, ¿sabes qué? Mi niño no sabe comer con el vaso, mi niño no sabe comer, por ejemplo, con un tenedor. Entonces los invito a que usemos, mi niño todavía no sabe utilizar el tenedor, mi niño todavía no sabe utilizar el vaso, ¿ya? Porque nos da la esperanza de que vamos a llegar hacia allá, ¿ya? Y además vamos cambiando este lenguaje con nuestros niños, ¿cierto? Y que no se sientan etiquetados bajo un concepto de que, ay, que yo soy mañoso, que yo soy regodión, que yo soy selectivo, sino que lo cambiamos por esto. El niño todavía no lo puede hacer, pero significa que ya en algún momento lo va a lograr. Pasamos a la siguiente. Ya. Y cuando nosotras con Marisol vamos recabando información, vamos haciendo preguntas, preguntamos sobre, por ejemplo, a la familia, si es que alguien de la familia tuvo algún problema con la alimentación. Y no es casualidad de que todos, casi la gran mayoría de los papás nos dicen que sí, que el tío quizás, o el hermano, o el papá, o ellos mismos, eran muy selectivos para la hora de comer, o quizás pasaban horas frente a un plato que no le gustaba comer y que la mamá le obligaba a comer. Entonces, estudios recientes señalan esta relación que existe entre las dificultades que tienen los hijos con las dificultades que también trae desde la gama de los padres, desde los tíos, los primos. Ya, y acá tenemos una gráfica que nos está mostrando sobre la conexión que tenemos con la mente, las emociones, ¿cierto? Y nuestro intestino. Para nosotros, por ejemplo, cada vez que nos referimos a algún tipo de emoción, lo referimos como con cosas que nos pasan en la guata. Por ejemplo, cuando decimos que estamos enamorados, decimos que sentimos mariposas en la guata. O cuando estamos nerviosos, ¿cierto? Como que todo viene en la guata, se nos aprieta la guata, como que se nos quita el hambre, ¿cierto? O quizás a algunas personas, no sé, pues les da diarrea, les dan náusea. Entonces, finalmente, todas nuestras emociones y nuestro cerebro está conectado directamente con lo que pasa en nuestro intestino. ¿Y cuál es la relación que tiene esto con la alimentación? Es que finalmente, cuando nosotros enfrentamos a un niño frente a un plato gigante de comida y que este niño no quiere comer, o frente a un alimento que él no desea comer porque no le gusta, o frente a texturas que no le gustan, este niño se va a estresar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la literatura de esto? ¿Qué es lo que nos dicen los expertos de esto, del estrés? Pasa que cuando un niño se estresa, finalmente lo que se activa es la huida, el escape. Entonces, cuando nosotros tenemos esta reacción de huida, tenemos ciertos signos que nos van demostrando esto, como por ejemplo, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el flujo de sangre y hay cambios en la motilidad gastrointestinal. Y además nuestro cuerpo empieza a liberar neurotransmisores y hormonas del estrés. ¿Por qué? Porque lo que es prioridad en ese momento es la huida, ¿ya? Entonces, no es casual que nuestros niños cuando están estresados, cuando están llorando, cuando no quieren comer un alimento, nos dicen que no tienen hambre. Y es porque realmente no tienen hambre. ¿Por qué? Porque al liberarse la hormona del estrés, finalmente suprime el apetito. Entonces, por lo general, nuestras abuelitas, nuestras mamás, nuestras vecinas, todos nos dan consejos cómo tenemos que hacerlo, ¿cierto? Para que se pueda alimentar nuestro hijo. Y dicen, no, déjalo, nomás. Si le va a dar hambre, va a comer igual. Pero quizás no va a llegar el hambre porque ya está activado y el niño ya está estresado frente a este plato. Por lo tanto, el apetito ya está suprimido y quizás esa hambre nunca llegue. Es bien importante destacar, generalmente se da dos tipos de niños, como cuando tienen problemas en la alimentación. Uno son los quisquillosos para comer, que normalmente son niños que tienen un poco de tensión en la comida. Por ejemplo, los padres refieren que como que comen distinto, pero no siempre es distinto a lo que comen la familia. Normalmente igual puede comer generalmente lo mismo que come la familia. Puede aceptar algún alimento de una categoría distinta o con alguna textura distinta. Están dispuestos a probar nuevos alimentos que les sirvan, y por ejemplo, pueden variar las experiencias y está dispuesta, o sea, por ejemplo, si es que uno, después de varias ocasiones, le sirve el mismo plato,
el niño va a empezar a comer ese plato, después de varias repeticiones. Y aquí, en este caso, por ejemplo, el niño le gusta, por ejemplo, mucho los tallarines, y los tallarines son su comida favorita, y él va a comer, va a comer, va a comer tallarines, pero en cierto punto el niño va como que parar de comer tallarines y va a empezar a comer otra cosa, y ese otro plato va a ser su comida favorita. En cambio, los con dificultad alimentaria son unas verdaderas batallas a la hora de comer, porque lloran, hacen escándalo, hacen arcadas, incluso llegan a vomitar frente a algún alimento que sea de alguna categoría distinta o con alguna textura distinta. Comen siempre algo diferente a lo que come la familia. Es muy rígido con las comidas, no aceptan comer nada nuevo. Y cuando uno de varias veces le muestra el mismo plato, le sirve el mismo plato, no hay caso de que el niño coma este nuevo plato. Y en este caso sí, el niño como que come su comida favorita todo el tiempo y no se cansa. Siempre va a comer lo mismo y no incorpora alimentos nuevos. Algunas señales que uno puede ver en nuestros hijos, no sé si les ha pasado que su hijo, por ejemplo, al mostrarle algún plato, puede ser, por ejemplo, que dé vuelta la cabeza, que se tape la nariz, que haga arcadas, que haga como mueca, incluso que llegue a vomitar. Esto puede pasar por distintos factores. El primero puede ser la temperatura. Puede ser que al niño no le guste o no tolere las temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. O no sé si le ha pasado que siempre tienen que comer la misma marca, y si es que es alguna marca distinta, como que no la prueban. O sea, si es que le gustan las salchichas San Jorge, por ejemplo, y comen de esa y comen de esa, y uno le pasa por un hot dog con una salchicha, por ejemplo, la prefería, quizás no lo aguanten porque saben la diferencia entre una marca y la otra. Por ejemplo, con el color. Toda la comida, todo cuando uno ve un plato de comida, entra todo por los ojos. Y al final, si hay algún color que no puedan tolerar los niños, siempre como que lo rechazan. Pues, y normalmente son como más los colores como verde, el verde oscuro. Entonces hay veces que ya solo con la vista pueden rechazar un alimento. La presentación también es súper importante, o sea, hay veces que hay niños que no les gustan que le mezclen todo. Por ejemplo, el charquicán, que está todo mezclado, no les gusta. Les gusta que esté la proteína por un lado, el carbohidrato por el otro, las verduras por el otro. Y hay casos que se usan platos con separadores para este caso, porque la presentación es súper importante. Como también no les gusta que las comidas se junten. La textura, no sé si les ha pasado que comen puré, pero si es que el puré tiene unos pedacitos de papa, ya no lo quieren más, lo rechazan. Las texturas son súper importantes. O cuando uno come, como, no sé, algún tipo de comida que está con medio hilachento también, lo rechazan al tiro. Los sabores, por ejemplo, hay niños que no, les gustan mucho más los sabores salados que los sabores dulces. O, por ejemplo, hay niños que no aguantan los sabores picantes o bien condimentados y les gustan los sabores como más planos, por ejemplo. Y la forma también es súper importante. Por ejemplo, pueden haber niños que les guste la palta molida, pero si uno le pone la palta picada, por ejemplo, para una ensalada, no le gusta. Ya. Acá quisiera invitarlos a que hagamos una reflexión con respecto a lo que hemos hablado, ¿cierto?, con estas dificultades con la alimentación. Y yo les voy a contar una experiencia personal que tuve con un alimento, y mientras yo lo voy contando, quiero que ustedes también piensen en alguna experiencia que ustedes hayan tenido alguna vez con algún alimento, cuando les dieron algo, en algún momento de su vida. Cuando era chica, muy chica, con mi hermano nos robamos las humitas antes de que estuvieran cocidas, porque queríamos sacarlas antes. Entonces me enfermé fatal con la humita, estuve vomitando con diarrea, muy mal. Pasó que después de eso no pude comer nunca más humitas ni pastel de choclo, pero me encanta el choclo. Puedo comer ensalada de choclo, puedo comer el choclo comiendo desde la coronta, lo puedo comer, por ejemplo, en la comida como una carbonada, una cazuela, ¿cierto? No hay problemas con el choclo. Incluso también, tampoco es con la textura, porque por ejemplo me encanta el poroto con mazamorra. Pero el pastel de choclo y la humita no las puedo comer. Entonces pasó que una vez estaba en la casa de una amiga de visita, y la tía me dice: mijita, le guardé con tanto amor, me dice que me había guardado un plato de pastel de choclo. Y yo así como transpirando, así como pastel de choclo, ¿por qué? Y me tuve que comer el pastel de choclo. Mi mamá siempre nos enseñó que nos teníamos que comer toda la comida, sobre todo cuando estábamos de visita en algún lugar. Y entonces me comí el pastel de choclo, pero me tuve que tomar 3 tazas de té y 2 marraquetas.
O sea, significaba que finalmente yo necesitaba otra textura para poder ayudar a tragar, ¿cierto? Esta comida que no me gustaba, que yo ya había tenido una experiencia negativa previo a ello y que ya no podía comer. Bueno, finalmente igual terminé vomitando la comida sutilmente, ¿cierto? En el baño, no nunca le dije a mi amiga ni a la tía. Pero finalmente cuando nosotros tenemos alguna dificultad, tenemos alguna experiencia negativa con algún alimento, ¿cierto? Esto queda marcado para siempre. Entonces ahora yo ya no puedo volver a comer y por muchas veces que lo he intentado no puedo volver a comer pastel de choclo. Entonces pensemos ahora que nuestros hijos se alimentan entre 3 a 5 veces al día, dejemos un promedio de 4 veces. Entonces pensemos que cada vez que nos vamos a sentar a comer, ¿cierto? Es una batalla para ellos. Entonces cada instancia, o sea, 4 veces al día, para ellos significa esta experiencia negativa. O sea, yo de pensar en un pastel de choclo como que me empiezan a dar escalofríos, porque pienso en esa experiencia, en lo mal que lo pasé. Y entonces pensemos que nuestro niño finalmente lo estamos sometiendo a esta misma estrés cada vez que lo sentamos a comer. Entonces, esto se lo digo, pero ustedes piensen en alguna experiencia, coméntenlo después cuando estén tomando once, cuando estén cenando, y para que reflexionemos con respecto a obligar a los niños a comerse una comida que ellos no quieren. Y ahora los invito a imaginarse, usted se encuentra en China, por ejemplo, está caminando por el mercado y alguien llega y le ofrece esta brocheta. Y usted la ve y piensa, ¿será pollo? ¿Será pavo? Podría ser gato o perro, porque quizás esas cosas también se pueden comer en China. Y uno como que se acerca a olerlo y tiene un olor como distinto, un poco fuerte. Y ven a mucha gente comiendo esto, pero usted no sabe si es que al final será rico o no, cuál será la textura, cuál será el sabor. Entonces, eso también quiero que vayan imaginándoselo y quiero saber si ustedes se comerían estas brochetas que le ofrecen en un mercado chino. Y quiero que empiecen a pensar como, esto es lo que le pasa a nuestros hijos. Cuando, por ejemplo, uno le ofrece algún tipo de comida que puede ser normalmente el mismo, pero presentado de distintas maneras, eso piensan los niños al final. Como, ¿qué será? ¿Qué textura tendrá? ¿Cuál es ese olor tan fuerte? Por ejemplo, cuando uno normalmente le ofrece al niño pollo a la plancha, el niño está acostumbrado a comer eso, pero si le llegan a ofrecer nuggets que está presentado de una manera distinta, que tiene una textura distinta, el niño al final puede que lo vaya rechazando solo por la vista, como decía anteriormente. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Ya, entonces ahora nosotros quisiéramos invitarlos finalmente a que dejemos las etiquetas de lado, que cambiemos la forma en que presentamos la alimentación y que cambiemos los momentos de alimentación. Y que ahora pensemos en el arte del apoyo activo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Y por favor, no quiero que después de esto, sobre todo las mamás, ¿cierto? Las mamás somos re buenas, son las mujeres sobre todo, somos muy buenas para sentir culpa. No quiero que sientan culpa, chuta, lo estaba haciendo mal, me estaba equivocando, la estaba embarrando. No, pensemos en lo que hablábamos antes, en el entonces. Entonces, en el entonces yo no sabía cómo apoyar a mi hijo, en el entonces yo no sabía qué dificultades o qué estrés le causaba a mi hijo, ¿cierto? Y pensemos en el ahora. El ahora, yo ya sé cómo preparar estos alimentos, yo ya sé qué puedo enfrentarme, ¿cierto? O qué le va a pasar a mi hijo, ¿cierto? Si le presento un plato de comida nuevo. Pero antes, necesitamos saber cuál es la diferencia entre una oferta y una demanda. ¿Cuál es la diferencia entre ofrecer un alimento y demandar un alimento? Cuando hablamos de demanda, ¿cierto? Finalmente el adulto es quien decide qué come el niño, cuánto come el niño, a qué ritmo come el niño y cómo lo va a comer. Finalmente el adulto está decidiendo absolutamente todo. Y generalmente nosotros tendemos, ¿cierto?, a servir en un plato grande a los niños. Entonces el niño, ya dijimos, ¿cierto?, lo que pasa con las tres, ¿cierto?, que ellos solamente saber que quizás no saben qué va a tener, quizás con qué sorpresa, o que no le gusta esa textura, no le gusta ese color, ¿cierto?, mezclado en nuestra comida, ¿cierto?, ya se va a estresar. Por lo tanto, cuando dijimos cuando se estresaban, aumenta la ansiedad, perdón, y además aumenta la selectividad, o sea, somos capaces de percibir pequeños cambios, por lo tanto, vamos a diferenciar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros demandamos un alimento, finalmente no permitimos que el niño desarrolle la motivación interna hacia la alimentación. ¿Por qué? Porque el niño está comiendo solamente porque nosotros lo estamos obligando. Y aquí lo que tenemos finalmente es una inclinación negativa. ¿Qué significa esto? Que el alimentador, ¿cierto? Y el niño van de forma paralela y que no se van a topar en un momento.
¿ya? En cambio, cuando nosotros ofrecemos alimento, ya tenemos, ¿cierto?, de la base, ¿cierto?, de que el niño puede aceptar o rechazar el alimento. Y ahí nosotros tenemos que ser inteligentes, ¿cierto?, en qué alimento ofrecemos, porque la idea no es que nuestro niño nos rechace todos los alimentos y que no se está alimentando. Y finalmente, acá en la oferta, el ritmo se ve influenciado por la adquisición de nuevas habilidades. ¿Qué significa esto? Que los niños, a medida que van saliendo los dientes, a medida que van saliendo los premolares, significa que ya están en posibilidad para empezar a masticar. Entonces significa que ya debemos cambiar desde la papilla algo, una papilla más grumosa, ¿cierto? Cuando empiezan a mover la lengua, ¿cierto?, hacia los lados, significa que ya también puede llevarse un alimento desde aquí hasta acá para masticarlo, ¿cierto? Podemos incluir el zancado, el picado fino, ¿cierto? Tenemos que cambiar esta consistencia. Y la motivación interna hacia la alimentación finalmente va a estar generado por el apetito, por el disfrute, ¿cierto? Y por el compartir con el otro al momento que estoy siendo alimentado. Entonces acá finalmente cuando nosotros ofrecemos un alimento tenemos una inclinación positiva. Significa esto que el alimentador, ¿cierto?, va hacia acá y el niño también y se juntan. ¿Y cuándo se juntan? Con esa cucharada de comida. Y bueno, ya sabemos entonces que la inclinación positiva, ¿cierto?, es lo que queremos nosotros, que nosotros queremos ofrecer alimentos, no demandar alimentos. Y nosotros podemos ver señales en nuestros niños, ¿cierto?, de que finalmente quieren ese alimento o ese bebestible. ¿Y cómo lo podemos saber? Por ejemplo, no sé, pensando por ejemplo en una guagua o un niño pequeño, ¿cierto?, que es alimentado por alguien, por otra persona, por ejemplo, que el niño va a abrir la boca, o el niño se acerca, ¿cierto?, a la cucharada, o quiere tocar la comida, o pide alimentarse solito, o pide la cuchara, ¿cierto?, se la quiere llevar a la boca, o no se está comiendo, por ejemplo, palitos de apio, ¿cierto?, quiere llevarse él el apio a la boca, y va mostrando también, y ahí nosotros tenemos que ser muy perceptivos sobre las muestras y las señales de pausa. Entonces, cuando nuestro hijo, ¿cierto?, corre la cabeza, o empieza a mover los pies, ¿cierto?, o ya se pone como un poquito mañosito en el momento de alimentarse, nosotros sabemos que necesita una pausa. Esperamos, podemos conversar un poquito, distraerlo, hacerle cara, ¿cierto? Y ofrecemos nuevamente, ¿cierto? Y vemos si es que el niño desea comerlo. Y si no desea comer, significa que el niño ya está saciado. Tenemos que respetar esa saciedad, ¿ya? Entonces, con la inclinación positiva tenemos 3 conceptos: el disfrute, la confianza y el apego, y la motivación interna. Cuando tenemos el disfrute, significa que nuestro niño está disfrutando, ¿cierto?, del momento de la alimentación, está disfrutando de la comida, ¿cierto? Por lo tanto, hay una motivación interna, ¿cierto?, hacia comer. Y la confianza y el apego tiene que ver con que yo confío en el otro. Entonces acá vamos a evitar, ¿cierto?, tener, por ejemplo, incluir un alimento nuevo de manera secreta, de manera oculta al niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente esto va a dificultar la confianza, el apego y el vínculo que tenemos con el alimentador. Y no es casual, ¿cierto?, de que muchos de los padres nos dicen, ¿sabe qué? Conmigo no come nada, pero llega mi esposo y ahí se come todo. O con la abuelita se come toda la comida, pero conmigo no se quiere comer. Significa que hay una pérdida, ¿cierto?, de confianza en este adulto. Por lo tanto, necesitamos recobrar nuevamente esa confianza en nuestro hijo y evitar, ¿cierto?, esta comida secreta o este ingrediente secreto, pensando que nuestro niño no se va a dar cuenta, porque siempre se van a dar cuenta. Y la motivación interna, ¿cierto?, de que finalmente tenemos que respetar que nuestro niño tiene hambre, que nuestro niño está saciado, ¿cierto?, y que no quiere comer más. Por lo tanto, como dije anteriormente, no quiero que ustedes como padres sientan culpa después de esto, sino que los invito a iniciar un nuevo viaje. O sea, ahora yo ya tengo las herramientas, ahora sé qué cosas puedo hacer, cómo las puedo ir haciendo, así que pensemos como también en un cambio de casa. Vamos a cambiar de casa y vamos a hacer que las cosas sean de manera distinta. Entonces, es súper importante preguntarnos, ¿cómo abordar los no quiero? Porque si cada vez que nosotros le ofrecemos algún plato de comida y ellos dicen no, así gritando muy fuerte, tal vez la solicitud sea muy grande para ellos. Por ejemplo, lo que hablaba antes Paulina, que tal vez la demanda sea muy grande, entonces hay una inclinación negativa hacia eso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como papás y como profesionales es ver distintas formas como para ayudarlo, explorar distintas maneras y explorar distintos alimentos para enseñarles todo lo que es la habilidad de probar. Uno puede probar de muchas maneras que les voy a ir explicando más adelante, pero tienen que ir probando, y valga la redundancia, probando comidas de a poco. Entonces, ¿cómo voy a ofrecer un alimento sin presionar a nuestros hijos? Los alentamos de alguna manera más creativa y un poco más activa. Por ejemplo,
podemos, con el muñeco favorito de nuestros hijos, podemos darle primero de comer a ellos y después, como, ay, ve que él está comiendo, ya, podemos empezar a comer nosotros. O que los monitos que sean favoritos, como que los acompañen en estas comidas. Si no, también pueden entregar opciones desde los bordes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que ellos mismos vayan eligiendo la cuchara con la que van a comer, el tenedor con que van a comer, el mismo plato, que ellos vayan de a poco también siendo parte de esta preparación de la comida. Y si no, podemos darles otras interacciones con el alimento. Y esto también lo voy a ir mencionando más adelante, pero por ejemplo puede ser que vayan al supermercado juntos y vayan eligiendo este alimento. Entonces, uno lo que hace es maximizar las instancias de comida. ¿Y cómo uno va maximizando las instancias de comida? Uno no al tiro va y le da la comida y como que quiere que el niño se la coma al tiro, sino que hay distintos pasos que van de manera gradual y progresiva para que el niño llegue al tope máximo, que es comer. El primer escalón sería el tolera, que esto tiene mucha relación con el sistema visual. O sea, por ejemplo, hay niños que no toleran estar en la misma habitación que un mismo plato. O por ejemplo, ya van uno creciendo en el mismo escalón de tolera y ya puede avanzar y estar en la misma mesa, pero un poco más alejado. Después ya pueden estar más cerca del plato. Y ya cuando el niño ya tiene el plato enfrente y puede comerlo, bien, lo tolera. Por ejemplo, interactúa. Acá van las distintas maneras de interactuar con el plato. Puede ser, como dije anteriormente, ir al supermercado y, por ejemplo, pedirle ya, me puedes ir a buscar los tallarines, o acompañarlo a buscar los tallarines, que él elija los tallarines, por ejemplo. O que participe en la preparación de la comida. Es muy importante, aunque no tenga aunque no vaya a comer, por ejemplo, el tomate, él va interactuando, se va pasando los tomates, o van revolviendo juntos la ensalada. Hay distintas maneras de interactuar con el alimento. Por ejemplo, está el huele, toda la relación con el sentido del olfato. Hay niños que tienen un muy buen sentido del olfato, entonces huelen algo desde lejos y no lo aguantan. Entonces también es lo mismo que con el tema visual. Pueden ir tolerándolo y oliéndolo de a poco. Entonces uno le va acercando de a poco ciertas comidas. Tocándolo. También hay muchas maneras de tocar, no necesariamente sea tocándolo con las manos, sino que ya pueden ir tocándolo con una servilleta, o pueden ir tocando algún alimento con otro alimento, pueden ir tocándolo con la punta de los dedos. Siempre tienen que ir de a poco. Y preguntarles, ya, ¿podemos probarlo con los dedos o podemos probarlo con el tenedor? Entonces siempre es ir de a poco. El degustando es lo mismo. Hay niños que al tiro uno no le puede meter la comida, sino que puede ir degustando de a poco. Por ejemplo, degustando con un pequeño besito en la boca. O después va y hacen una pequeña mascarita con la punta de los dientes. También pueden ir probando como, por ejemplo, ya, con la punta de la nariz lo tocan y listo. Ya esos son pasos. Y cada pequeño paso es un logro. Y se llega al logro que es ya comer. Y este también tiene distintos pasos dentro de este escalón. ¿Por qué? Porque pueden haber niños que coman, pero que no aguanten tanto la comida y ya uno le enseña, ya si quiere botarlo, lo bota. Pero no así que lo bote todo o vomite, no, que sea como controlado. Pero uno llega al logro máximo, que es comer y tragar y disfrutar esta comida. Ya. Entonces, acá Marisol nos mencionaba, ¿cierto?, la importancia de ir respetando, ¿cierto?, cada paso de los niños, ¿ya? Finalmente es como ir respetando su ritmo, el ritmo que tiene cada niño. Muchas veces, por ejemplo, tendemos, ¿cierto?, a comparar a nuestros hijos con los hermanos, o con el vecino, o con un primo, ¿cierto? Es que este niño está comiendo y mi hijo todavía no come. Entonces, cada niño tiene su propio paso a paso, cada niño es un universo distinto, entonces debemos respetar esa individualidad en cada niño. Y acá vamos a ir viendo, ¿cierto?, desglosando un poco como un arco iris o como una cebolla, ¿cierto?, desde lo más externo hacia lo más interno. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es paz a la hora de comer. Y acá la invitación es a que, ¿cierto?, dejemos de presionar, dejemos de obligar a nuestros hijos a comer algo que no quieren comer. Entonces quizás acá, entre comillas, vamos a tener como un retroceso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a partir es desde cero. Ya necesitamos que nuestros hijos recobren la confianza en nosotros, recobren la confianza en el alimentador.
Entonces, el niño tiene que saber que desde ahora ya nadie lo va a presionar ni nadie lo va a obligar a comer. Y una manera de hacerlo también muchas veces, por ejemplo, los papás que tienen dificultades para alimentar a su hijo, generalmente alimentan a sus hijos en otros momentos, en otros horarios. ¿Y qué pasa, cierto? De que el papá también se estresa mucho al momento de alimentarlo. Entonces, finalmente, está el niño estresado, está el niño llorando, ustedes como padres se sienten frustrados, ¿cierto? Quizás se esforzaron y se esmeraron mucho, ¿cierto? En preparar este alimento nuevo, en hacerlo bonito, ¿cierto? Que nuestro niño nuevamente no lo quiso comer, que nuevamente terminó en pataleta. Así que dejemos de presionar, dejemos de obligar, ¿cierto?, a que el niño coma lo que nosotros queremos y empecemos por esta lista, la lista de alimentos que el niño come y hagámoslos a un estilo familiar. ¿Qué significa esto? Que es más como el estilo que utilizan como los gringos, que es al momento de comer, ¿cierto?, que todos llevan la comida a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que acá nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es que en la cocina, ¿cierto?, se decide cuánto va a comer cada persona y el plato se lleva servido. Entonces la invitación es a cambiar a un estilo familiar. Significa esto que llevamos el arroz, por ejemplo, a la mesa y que cada uno decida cuánto comer, llevamos el pescado, llevamos las ensaladas, llevamos los condimentos, ¿cierto? Y que cada uno va decidiendo. Entonces, finalmente esto va a ser una interacción que va a tener el niño con la comida, ¿cierto? Y va observando y va aprendiendo cómo los demás comen. Entonces no podemos obligar, por ejemplo, a nuestro niño que coma verduras, ¿cierto? Que se coma toda la lechuga, que se coma el brócoli, si nadie más en la familia lo ve, come, o cada vez que están comiendo, ¿cierto? Él no los puede ver. Entonces él ya va a estar interaccionando, ¿cierto?, con que las otras personas están comiendo, están disfrutando esa ensalada, están disfrutando la fruta, están disfrutando el pescado. Entonces, de a poquitito nuestro niño también va a ir aprendiendo que él también puede comer y disfrutar. Muchas veces acá también los papás nos dicen, pucha, sobre todo las mamás que son un poquito más exigentes, decimos, pero es que siento como que no estoy avanzando, como que no estoy haciendo nada. No piensen eso. Acá lo que estamos haciendo es recuperar la confianza, recuperar este vínculo, y cuando nuestro hijo ya se sienta cómodo en el momento de comer, vamos a ir incluyendo nuevos alimentos, ¿cierto?, nuevas texturas, etc. Lo siguiente que tenemos finalmente van a ser los ensayos con los alimentos. Y estos ensayos con los alimentos se pueden interaccionar, ¿cierto?, como con este estilo que le hablaba, con este estilo familiar. Entonces, por ejemplo, nuestro niño quizás todavía no está preparado para probar, por ejemplo, una X ensalada, pero sí podemos, por ejemplo, decirle, si el niño ya la tolera ver en la mesa, como mencionaba Marisol anteriormente, ¿cierto? Ver si nuestro hijo tolera ver, entonces significa que ya la puede manipular. Quizás podemos, por ejemplo, decir a nuestro hijo que nos pase la ensalada, ¿cierto? Podemos ponerla quizás en un pocillo, servirla en un pocillo aparte, en un platito al lado, y ver si es que el niño quiere tocarla, o quiere olerla, quiere probarla, pero solo preguntamos al niño si es que realmente lo desea hacer. Y vamos acercando de a poquitito entonces este nuevo alimento a su plato, hasta que el niño ya se sienta preparado para probarlo. Entonces, hasta el momento el niño solamente ha interaccionado con los alimentos, pero decimos ya, ¿cuándo le vamos a dar la comida nueva? Y finalmente nosotros tenemos que ser muy sabios al momento de elegir qué alimento vamos a ir incorporando. Entonces, quizá nuestro niño o nuestra niña tiene dificultades, ¿cierto? No solamente con algún tipo de alimento, por ejemplo, no come los alimentos verdes, por ejemplo, no sé, el cilantro, la lechuga, los espárragos, ¿cierto? Las arvejas. No come solamente, sino que también tiene problemas con las texturas. No le gustan las texturas mezcladas, como decía Marisol. No le gusta la carbonada, no le gusta el charquicán, ¿cierto?, que está todo mezclado. Entonces tenemos que ir de un cambio a la vez. Entonces, si finalmente nosotros incluimos un nuevo alimento, incluimos una nueva textura, incluimos un nuevo color, estamos incluyendo muchas cosas, la demanda finalmente está siendo muy exigente para el niño, y el niño no lo va a tolerar. Entonces, cuando vayamos incorporando nuevos alimentos, idealmente ir haciéndolos de uno, y el cambio en realidad tiene que ser de uno. O sea, o cambia la textura, o cambia el color, o cambia el sabor, ¿cierto? O cambio o incorporo un nuevo alimento. Entonces, no todos los alimentos, no todos los cambios desde una vez. Hay niños que pueden tolerar ir cambiando más de una cosa, súper bien, pero los niños que no lo permiten o que tienen más dificultades, significa que necesitan un poquito más de tiempo para poder ir haciéndolo. Entonces, vamos pasito a pasito. Y la idea también es, como mencionaba Marisol, es que ir en esta práctica de probar nuevos alimentos. Entonces, nuestro hijo ya, ¿cierto?, está en nuestra mesa, ¿cierto? Estamos todos comiendo, él está pasando la comida, ¿cierto? Le pedimos, por ejemplo, quizás si queremos que nuestro hijo comience a tomar jugos naturales, le pedimos que quizás él sirva, ¿cierto?, el vaso a los demás, ya le ponemos un vasito de agua, ¿cierto? Y quizás ponemos nuevas salsas. Entonces, una manera de probar nuevos alimentos puede ser a través de salsas. Entonces, podemos hacer hummus, podemos hacer
hacer guacamoles, podemos hacer un montón de salsas con yogur, ¿cierto? O incluso si quizás tú me puedes decir, sí, pero es que mi hijo no come humo, no come guacamole, no come nada de esas cosas, entonces puedes partir quizás por el ketchup. ¿Tu hijo le gusta el ketchup? Entonces puedes decir, mira, juntemos este apio en un poquito de ketchup, ¿cierto? Podemos hacer figuritas con el ketchup, ¿cierto? Hagamos caritas, quizás todavía no está preparado para llevarse este apio a la boca, hacemos figuritas, dibujamos, como decía Marisol, veamos quizás si nuestros labios están preparados para darle un besito, ¿cierto?, al apio, y vemos si es que lo puede, veamos si nuestra lengua está preparada, veamos si nuestros dientes quieren cortar este apio, entonces vamos de a poquito acercando, ¿cierto?, a este nuevo alimento. Pero la idea es que siempre lo hagamos desde un alimento que para el niño ya es conocido, un niño que ya disfrute. Entonces, si tu hijo le disfruta de ciertas cosas, entonces vamos implementando a través de ese alimento, vamos incluyéndolo, pero no desde meterlo a la boca inmediatamente, sino que lo vamos haciendo de manera gradual. Y una vez ya que está establecido, ¿cierto? Ya probó, ¿cierto? Ya olió, ya lo tocó con la lengua, ya vio que lo podía cortar, ¿cierto? Ya vio que lo podía tocar con su lengüita, ¿cierto? Ya empieza a comer este nuevo alimento y lo podemos incluir, ¿cierto? Dentro de nuestra lista. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si le presentamos la primera vez, por ejemplo, y él mordió el apio y lo cortó un poquitito y no le gustó? Cuando nosotros hablamos de que una vez, por ejemplo, que el niño probó un alimento y no le gustó, no significa que no le va a gustar para siempre. Los especialistas nos hablan, la literatura, que finalmente un niño tiene que estar expuesto a 50 veces de manera distinta a un alimento para decir si le gusta o no le gusta. Entonces nosotros ahí tenemos, la invitación es a ser un poco creativos. Por ejemplo, si estamos probando, por ejemplo, con la zanahoria, ¿cierto? Y le dimos la zanahoria en bastoncito y vemos si es que el niño se la puede comer. No le gustó. Quizás tendríamos que probar con la zanahoria cocida, quizás podríamos hacer una papilla de zanahoria, quizás podemos hacer un postre, ¿cierto?, con zanahoria, o también podríamos hacer quizás croquetas o en forma de bastoncito, ¿cierto?, de zanahoria. Entonces, finalmente lo probamos de todas las maneras distintas y vemos que no le gusta, entonces significa que lo podemos descartar y podemos probar con otro alimento. Entonces ya nos vamos acercando, ¿cierto?, hacia el centro, o sea, fuimos desde las pasas a la hora de comer, desde el ensayo de alimentos, ¿cierto?, y fuimos probando nuevos alimentos, y finalmente lo que tenemos con el niño era lo que hablábamos al inicio, tenemos un disfrute y además vamos favoreciendo, ¿cierto?, el vínculo con la alimentación, con las horas de la comida, y también vamos favoreciendo este vínculo, ¿cierto?, con el alimentador, que puede ser el papá, la mamá, la abuelita, ¿cierto?, la cuidadora, etc. Ya, entonces este es nuestro ideal, esto es lo que queremos nosotros, ¿cierto? De que nosotros pongamos la mesa, de que nuestro hijo nos vea comer, ¿cierto? Felices, ¿cierto? Comiendo este brócoli, nuestro hijo aprenda, ¿cierto?, a comer este brócoli y que nuestro hijo también lo coma. Esta es la idea que quisiéramos nosotros, disfrutar, ¿cierto?, a la hora de comer, porque me imagino que ninguna familia quiere estar estresada para estar comiendo. Pero la realidad que tenemos es otra muy distinta. Lo que tenemos por lo general, ¿cierto?, son pataletas, son llanto a la hora de comer. El niño solamente con el hecho de haber visto el brócoli, ¿cierto?, en su plato ya se puso a llorar. Por lo tanto, ¿cómo hacemos, ¿cierto?, para llegar de este ideal que nosotros quisiéramos de disfrutar todos la hora de la comida? Pero la realidad es que tenemos otra. Entonces, lo que nosotros le invitamos a hacer son los ensayos de exposición múltiple. Entonces, ¿cómo son estos ensayos de exposición múltiple? Finalmente es que el niño interaccione con estos alimentos, pero fuera de la mesa también. Significa que nosotros no vamos a poner presión para que el niño coma, sino que la función o el objetivo de lo que estamos haciendo va a ser solamente tocar, va a ser explorar, y él vaya a saber que no tiene que estar obligado a probar este nuevo alimento. Entonces, por ejemplo, acá vemos que podemos cocinar, por ejemplo, con los niños, podemos invitarlos a la cocina, ¿cierto? Entonces, que no solamente la mesa sea el centro de exposición con los alimentos, sino que también puede ser fuera de la mesa. Y otros ejemplos de ensayos de exposición múltiple es que nosotros finalmente al niño le entreguemos un rol. Cuando nosotros al niño le entregamos un rol dentro de la casa, los niños se sienten muy importantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos roles? Asistente de compras del supermercado y la feria. Podemos decirle al niño que nos acompañe, ¿cierto? Y que finalmente nosotros llamamos a nuestra lista, le decimos, pásame la zanahoria, acércame el tomate, pásame los fideos, vamos a llevar este yogur, ¿cierto?
bueno, ahora estamos en tiempos complejos, quizás no es tan fácil llevar a los niños al supermercado, pero lo podemos hacer después cuando salgamos de la pandemia. Pero hay cosas que podemos hacer dentro de la casa que no necesariamente tenemos que estar exponiendo a nuestros hijos, como por ejemplo el preparador o el revolvedor de los alimentos. Esto debe depender también de las habilidades motoras que tenga nuestro niño. Entonces, si nuestro niño ya, ¿cierto?, puede revolver algo, entonces podemos decirle, nosotros aplicamos, por ejemplo, los aliños a la ensalada, y que los aliñe, ¿cierto?, que las mezcle, por ejemplo, una lechuga con las manitos, pero quizás nuestro hijo todavía, usted me puede decir, no está preparado, no le gusta ni siquiera tocar la lechuga, entonces lo puede hacer con unas tenazas, ¿cierto?, de ensalada, o puede ser con cuchara, ¿cierto? La idea es que el niño interaccione. Puede ser también el encargado de encender los electrodomésticos. Cuando estamos preparando algo, por ejemplo, le decimos que él ponga a funcionar la mini pina, entonces le estamos diciendo, "Oh, tú lo estás haciendo, tú estás haciendo la comida", ¿ya? Puede ser también el encargado de poner la mesa y las guarniciones, ¿cierto? Cuando vamos a cambiar, ¿cierto?, a este estilo familiar, entonces él puede ser el encargado de llevar todas las cosas a la mesa, de poner la servilleta, de poner los individuales. Quizás podríamos cambiar los individuales en este inicio del nuevo viaje, cambiar unos individuales diferentes para que el niño sepa que estamos cambiando, de que todos vamos a poner de nuestra parte para que la alimentación sea un momento de disfrute. Puede ser, por ejemplo, el consultor de recetas. Esto lo podemos hacer quizás los fines de semana, que tenemos un poquito más de tiempo, quizás para cocinar o para cocinar en familia. Entonces, le podemos entregar opciones, por ejemplo, ¿quieres que hoy día comamos la carne con arroz o con puré? Entonces, después lo celebramos y decimos a toda la familia que nuestro niño fue el encargado de elegir lo que vamos a comer. Puede ser también el servidor de alimentos bebestibles, como dijimos en la mesa, puede ser el decorador de platos, ensalada. Entonces, por ejemplo, podemos decirle que le haga una carita sonriente, por ejemplo, con este ketchup, quizás le gusta, o puede también, por ejemplo, poner una hojita de cilantro, ¿cierto?, a un plato, ¿cierto?, a una ensalada, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros vayamos utilizando la creatividad. Y como dijimos anteriormente, podemos ir, ¿cierto?, creando también recetas con ellos, y que, por ejemplo, podemos hacer que estos sean los regalos de agradecimiento, quizás para una vecina, para una tía, para la abuelita, ¿cierto? Le vamos a llevar cocadas, y que nuestros regalos también sean en base a los alimentos. Entonces nuestros niños van a saber que nosotros los alimentos también los hacemos como regalo. Otra manera también no está anotado acá, pero también podemos, por ejemplo, si nuestro hijo es más grande, por ejemplo, podemos utilizar el aprendizaje como instancia de manipular la comida. Por ejemplo, aprendiendo a sumar, ¿cierto?, con porotos, no solamente tiene que ser con porotos, pueden ser con uvas, con arándanos, lo podemos, por ejemplo, separar, ¿cierto?, entre más grande, más chico, por colores, etc. Y ahora es muy importante presentarles el rol de cada una que tiene en todo este proceso. El rol en este caso de terapia ocupacional se ve en varias partes. Primero, puede haber un tratamiento de integración sensorial. ¿A qué se refiere esto? Que si es que alguno de nuestros niños tiene algún problema de rechazos alimentarios por alguna textura, les molestan las texturas más blandas que las más duras, por ejemplo, hay que ir viendo si es que, por ejemplo, también tiene un problema con alguna parte del cuerpo. Que también rechazan algunas texturas, por ejemplo, en el cuerpo, lo que es como los chalecos, que es, por ejemplo, los de lana, los chalecos de lana, hay niños que les pica más que otros, las costuras de los calcetines. Y todo esto, como todo este tratamiento de integración sensorial, se hace con algún terapeuta que esté formado en integración sensorial, que esté en un ambiente que proporcione oportunidades de respuesta adaptativa y de respuestas que sean efectivas para que el niño pueda desempeñarse en el juego principalmente o en la educación. También está la graduación de alimentos, que era lo que hablaba antes. Uno no puede darle de comer al tiro, sino que tiene que ser un proceso graduado y un proceso lento de distintos pasos. También está la programación de alimentos. Normalmente los niños llegan con una lista bien acotada de alimentos que comen. Y los padres llegan como, quiero que coma verdura. Pero de repente las verduras es un abanico muy amplio. Entonces hay que ir programando de a poco. Por ejemplo, ya la primera semana podemos partir con la lechuga. Entonces, por ejemplo, ya le damos un día a la semana lechuga. Y vamos de a poco probando. Ya, aceptó la lechuga, vamos 2 veces por semana. Ya cuando hay una repetición de veces, podemos agregar a otra verdura. Ir de a poco haciendo esta progresión. Pero no llenarlos a los niños de puras verduras, sino que vayan de a poco. ¿Qué se hace también? Se hacen modificaciones ambientales, tanto como en el contexto escolar. Y ahí la terapeuta ocupacional tiene que hablar con las profesoras, en este caso, en el colegio del niño. Siempre hay que las personas sean las mismas que están siempre comiendo, o sea, que sea la familia, que esté toda la familia comiendo con el niño.
que el niño no esté comiendo aparte o no coma una hora distinta, que los utensilios sean amigables, o sea, por ejemplo, pueden haber platos que también elija el niño, o cubiertos que elija el niño, o platos que sean integradores. ¿Por qué? Porque hay veces que, como decía anteriormente, no le gusta al niño que esté todas las cosas juntas o que se toque el arroz con la carne. El ambiente, como decía Paulina, busca un ambiente de paz, que sea un ambiente agradable para comer y que sea en la misma mesa siempre, siempre igual. Que los alimentos también vayan de a poco, que sean siempre lo mismo y que vayan variando de a poco, que no le muestren al tiro un alimento distinto. Y que los horarios sean siempre los mismos. Uno trata que ya los fines de semana cambian un poco los horarios, pero trata de que siempre sea desayuno, almuerzo, once y comida. Y no se preocupe, por ejemplo, el niño juega con la comida. Todo esto es por medio del juego y jugar con la comida es una forma de explorar también. Y eso es muy importante para los niños. O sea, si el niño está jugando un poco con la comida, pero después se la coman, no se alteren. Porque también lo que hacemos nosotros como terapeuta ocupacional es jugar todo, o sea, es que al final logren comer desde el juego. Perdón, de nuevo estaba hablando sin mí. Generalmente el rol del fonoaudiólogo, fonoaudióloga, siempre se ve asociado, ¿cierto?, a lo que es el habla o el lenguaje. Entonces lo vemos siempre en un lenguaje, o los fonoaudiólogos enseñan a decir la R, ¿cierto? Pero hacemos más que eso. Nuestro rol también está implicado mucho en lo que es la deglución y la alimentación. Entonces, por ejemplo, nuestro rol sería, por ejemplo, determinar cuál es la vía de alimentación más segura para un niño. ¿Qué significa esto? Que quizá nuestro niño, por ejemplo, tuvo alguna dificultad, ¿cierto? Estresado, o tiene algún tipo de enfermedad, ¿cierto? O algún tipo de dificultad, ¿cierto? Y nosotros necesitamos saber si es que esa comida que está comiendo, ¿cierto?, está llegando hacia el estómago o está llegando al pulmón, que es lo que finalmente lo que provocaría sería una neumonía aspirativa. Entonces, lo que no queremos eso, porque eso puede incluso poner en riesgo la vida del niño. Entonces, el rol de fonoaudiólogo va a ser determinar si es que el niño puede alimentarse por boca o todavía necesita una sonda o necesita alimentarse por gastrotomía, por ejemplo. Y además que sea eficiente, eficaz y sobre todo confortable. O sea, que la alimentación sea un momento de disfrute, no solamente para el niño, sino que para toda la familia. Establecer experiencias orales positivas. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro niño estuvo, por ejemplo, hospitalizado, ¿cierto? O que tuvo, por ejemplo, una neumonía, ¿cierto? O una bronquitis muy severa, que estuvo hospitalizado, estuvo quizás con ventilación mecánica, con mascarilla, ¿cierto? Con oxígeno, quizás le tenían que aspirar, ¿cierto? La saliva, ¿cierto? Entonces, mucha imperativa dentro de la boca, y finalmente lo que nosotros queremos cambiar es cambiarse el switch, cambiar el paradigma, ¿cierto? De lo que pasa en la boca también puede ser agradable. Y también mucho con los recién nacidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestro hijo nació quizás prematuro o tiene dificultades en lo que es la coordinación de la succión, deglución, respiración? Que a esto que mientras nuestro niño está comiendo, está tomando el pecho, está tomando la mamadera, tiene dificultades, ¿cierto? Y se atora constantemente. Esto no es normal, que un niño se atore mientras está comiendo, para nada que es normal. Entonces, si su hijo se está atorando cada vez que come o está haciendo arcadas, significa que algo está pasando y que debe ir a una evaluación con un especialista. También, ¿cierto? Como ya lo mencionábamos, a mejorar el vínculo positivo con el alimentador. Entonces, nosotros vamos a jugar, ¿cierto?, con la comida, vamos a explorar la comida, como decía Marisol, para que realmente podemos llegar al momento de sentarnos a la mesa, ¿cierto? Y que nuestro papá, la mamá, ¿cierto?, puedan darle la comida tranquilos al niño. También, por ejemplo, que hay niños, por ejemplo, que se alimentan hasta muy larga edad con consistencias que ya no corresponden para su edad. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado niños con 18, 2 años que todavía están comiendo papilla totalmente licuada. Entonces, ¿qué pasa? Como mencionaba anteriormente, cuando empiezan a salir los dientes, cuando empiezan a salir los premolares, si nuestro niño ya está en posibilidad de empezar a masticar, ¿ya? Entonces, finalmente, la masticación, ¿cierto?, el mover alimentos que son un poco más enteros dentro de la boca, ayudando o facilitando, ¿cierto?, para después para el habla. Entonces, no es raro encontrarse a niños que tienen dificultades con la alimentación, ¿cierto?, o que se alimentaron hasta muy con papillas, ¿cierto?, que después tengan alteraciones en el habla. Entonces, ¿por qué? Porque la alimentación los va preparando los músculos de la boca, va preparando, ¿cierto?, todo para hacer movimientos que después son mucho más específicos para poder hablar o pronunciar bien una palabra. Y también mejorar la transición en
para que el niño acepte mejor lo que es las texturas, consistencias, volúmenes de alimento, viscosidades, etc. Entonces, nosotros, Marisol, con los terapeutas ocupacionales en general, tenemos objetivos que son en comunes, ¿cierto? Nosotros queremos que el niño pueda alimentarse, que sea en un momento de disfrute, que también no esté estresado al momento de alimentar al niño, ¿cierto? Pero lo vamos a trabajar de manera distinta, porque nuestros objetivos como disciplina, ¿cierto?, van a ser distintas. Pero finalmente es un trabajo colaborativo, no trabajamos por separado. Y ahora, por último, los invitamos a reflexionar y que piensen en las horas de comida. Muy importante no forzar, no presionar a nuestros hijos para que coman. No hacerlo por refuerzo, ni tanto positivo por negativo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no decirle ya, si comes esto vas a poder ver bonito. O si no llegas y te comes la comida, te vas a ir castigado después. Entonces, no hacerlo por refuerzo. Sí que al final sea todo por un disfrute, que la comida sea un momento agradable, que, eh, que colabore el niño y da lo mismo si es que vamos muy lentos. Cada paso, aunque pequeño sea, es un logro. Y preguntarle al final a los niños, ¿qué pasaría si probáramos esto? ¿O qué pasaría si probáramos esto de alguna manera distinta? Entonces, ir de a poco preguntando a los niños y dándole espacio y la seguridad. O sea, tampoco es llegar y meterle la cuchara así de imprevisto, porque al final los niños van a perder la seguridad con el alimentador, que puede ser cualquier miembro de la familia. Entonces, darle confianza para que sea un momento agradable para comer. Ya. Y bueno, la invitación está hecha, nosotros los podemos estar esperando. Bueno, si ustedes no desean atenderse con nosotros, también puede ser en realidad en cualquier otro lugar, con cualquier especialista, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros tomemos de la mano a nuestros niños y caminemos juntos con ellos, ¿cierto? Para poder apoyarlos en esta transición. Y como dijo Marisol, ¿cierto? Quizás no ponernos metas tan grandes, porque cuando nos ponemos una meta, por ejemplo, que nuestro niño coma, ¿cierto? Y que se coma toda la comida, y que nuestro niño pruebe todas las consistencias, pruebe todos los colores, todas las texturas, ¿cierto? Quizás esta solicitud va a ser muy grande y nos vamos a perder de los pequeños logros. Entonces lo que nosotros queremos ver y disfrutar, ¿cierto? Es que nuestro hijo vaya creciendo. Entonces, si nosotros vamos poniendo pequeños logros, por ejemplo, que nuestro niño vaya oliendo, ¿cierto? Vaya disfrutando del alimento, vamos a ver, ¿cierto? Que ahí vamos a ir viendo avance. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Usted me va a decir, chuta, pero es que todas las cosas que ustedes nos han dicho, en realidad yo las he hecho en mi casa. Y mi niño todavía no quiere comer, entonces usted está preocupada, ¿cierto?, de que finalmente su hijo tenga un desarrollo típico, que no vaya a estar bajo de peso, que no vaya a tener deficiencia de algún nutriente en específico. Entonces, acá la invitación es que también sea en conjunto con pediatría, sea también en conjunto con un nutricionista, ¿cierto?, que sepa del tema. Y no le tengan miedo a la suplementación con alimentos. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, estamos en este inicio, ¿cierto? O en este aprendizaje para ir probando nuevos alimentos, entonces dejamos quizás toda una gama de alimentos afuera, quizás todas las verduras, todas las frutas. Entonces, si vamos a transitar, ¿cierto? Vamos a ir haciéndolo paso a paso, mientras este paso a paso, para que ustedes estén como padres, ¿cierto? Estén seguros de que todo va a estar bien en su nutrición, en su desarrollo, pueden suplementar, ¿cierto? De la mano, ¿cierto? De un nutricionista especializado en esta área. Así que la invitación está hecha, espero que hayan disfrutado de la charla, nos alargamos un poquito, les pedimos disculpas, espero que no estén con hambre, y esperamos también haber resuelto sus dudas. Lo más importante es que sepan que no están solos en esto, que no son las únicas familias a las que les pasa, y que finalmente hay profesionales que también estamos dispuestos y que tenemos los conocimientos para poder apoyarlos, ¿cierto? Para que los momentos de alimentación no sean de estrés, sino que sean un momento de disfrute, que podamos compartir, que podamos comunicarnos como familia. Ahora dejo abierto entonces, bueno, hacia las preguntas, todo, para que lo podamos ir hablando. Muchas gracias por la charla. Sí, mira, aquí tenemos una pregunta, la primera pregunta de Rosa. Dice, muy buena la charla, tengo muchas dudas y me he dado cuenta que he fallado, pero como ustedes dicen, no hay que hablar de esa forma. Tengo la esperanza en que cambiará la experiencia de alimentación de mi hijo. Mi hijo es TEA y comió todo papilla como hasta los 3 a 4 años. Actualmente tiene 5 años y no come nada mezclado. Además se demora muchísimo en tragar. Pregunta si es normal por su condición. Aquí yo creo que puede ayudar nuestra neuróloga de la clínica que está especializada en TEA y está metida en la charla, de hecho, que puede complementar un poco. Pero Magdalena, tú si quieres me avisa. Magdalena está conectada y Paulina, Marisol pueden responder esta pregunta.
Mientras se conecta Magdalena, nuestra neuróloga especialista en trastorno del espectro autista, bueno, les vamos comentando de que los niños con trastorno del espectro autista es súper normal, ¿cierto?, que tengan dificultades en la alimentación. Por lo tanto, debemos ir respetando con ellos sobre todo, y respetando este paso a paso de manera gradual. Y que en especial esté de la mano con algún especialista de la alimentación. Ahí está Magdalena. Hola, claro, como dice Paulina, es importante en todos los pacientes TEA evaluar la integración sensorial oral, en el fondo cómo ellos toleran estas distintas texturas de alimento y en general complementar siempre las terapias que reciben estos pacientes con el apoyo fonoaudiológico y de terapia ocupacional. Perfecto, pero claro, y le preguntaba si era normal por su condición. Es que tenga estos problemas para alimentarse. O sea, es esperable, hay muchos pacientes TEA que tienen trastorno de la integración sensorial oral y eso se manifiesta con estas dificultades en la alimentación, pero no porque sea parte del trastorno lo vamos a tolerar. En general es una cosa que preocupa mucho a los papás, interfiere mucho con la vida diaria de los niños y por lo tanto es uno de los objetivos a tratar en estos pacientes. Perfecto. Tenemos otra duda también, que tiene una pregunta. ¿Cómo se puede saber cuando es algo sensorial o intestinal versus cuando realmente no le gusta? Bueno, aquí tienen que ir viendo también todo el tema de que, por ejemplo, si es que come solo con una persona o o no come con alguien, o por ejemplo, si es que es alguna comida en específico. Uno tiene que ir, en la evaluación lo que nosotros hacemos es investigar, averiguar qué tipo de cosas son las que, las que rechazan. Por ejemplo, si es que son algún tipo de sabor o son algún tipo de textura y que se va repitiendo en distintas comidas o solo es alguna comida específica. También lo que hablaba anteriormente era si es que, por ejemplo, tienen algún rechazo a alguna textura, también puede ser si es que tienen algún rechazo en el resto del cuerpo, con lo de los chalecos, los calcetines que decía. O sea, ahí uno va viendo a través de la evaluación y de la observación clínica si es algo más sensorial o es algo como ya que no le guste. Ya, para complementar lo que estaba diciendo Marisol, para diferenciar, por ejemplo, si es que es algo sensorial, ¿cierto? Ya Marisol nos habló cómo diferenciarlo, y si es algo intestinal, ¿cierto? Va a estar quizás más relacionado a una alergia alimentaria. Ya, cuando tenemos alergia alimentaria, por lo general los niños, bueno, tenemos dos tipos de alergias alimentarias. Una es que las podemos detectar inmediatamente, ¿cierto? Cuando el niño apenas come la comida, ¿cierto? Puede presentar, por ejemplo, alguna alergia cutánea, puede presentar dolor de estómago, por ejemplo, con vómitos, con diarrea, ¿cierto? O un poquitito pasado las horas. Y hay otro tipo de alergias, ¿cierto? Que se presentan un poco después. Entonces, incluso después de varios días, 5 días, 7 días incluso. Entonces, nosotros cuando la recomendación que hacemos cuando estamos incluyendo, ¿cierto?, alimentos nuevos, ¿cierto?, cuando empezamos la alimentación complementaria, es que vayamos incluyendo un alimento a la vez. Y esperemos a lo menos 5 días para incluir un nuevo alimento. O sea, hay alimentos que son más alérgenos que otros. Entonces, por ejemplo, el pescado, ¿cierto?, es un alimento un poco más alérgeno, quizá los frutos secos, el gluten, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a incluir, ¿cierto?, este nuevo alimento. Por ejemplo, vamos a incluir el huevo y no damos ningún otro alimento nuevo más, porque ya sabemos que todos los otros son seguros, ¿cierto?, que no presentó ninguna dificultad. Entonces esperamos 5 días y no presentó ninguna alergia, no presentó ningún dolor de guatita, diarrea, vómito, significa que es alimento seguro para el niño y podemos incluir un nuevo alimento. Entonces finalmente de esa manera nosotros vamos a ir descartando y vamos a ir determinando cuál es el alimento que le está causando la dificultad. Pero ¿qué pasa? Cuando agregamos muchos alimentos nuevos, ¿cierto?, no sabemos cuál de todos lo causó. Y es por eso que es recomendable esperar 5 días para incluir un nuevo alimento y que ojalá los niños desde los 6 meses, cuando empieza la alimentación complementaria, es que vayan probando toda la gama de alimentos, que no restringamos alimentos, por ejemplo, pensando, por ejemplo, de que el maní puede causar alergia, no darle el maní, porque finalmente el no estar expuesto a los alimentos también puede causar alguna dificultad. Obviamente que ahí tenemos que asesorarnos por pediatría para saber cuáles son las dosis también de cada alimento. Por ejemplo, hay alimentos que son altos en nitritos y no podemos dar muchos de esos alimentos. Entonces, la idea siempre es ir haciéndolo con nutricionista, con el pediatra, o si está en terapia con fonoaudiología o terapia ocupacional, también lo vayamos conversando con ellos. Tenemos una duda acá. Dice, tengo mellizos de 5 meses. Dentro de un mes comenzarán a comer y me recomendaron el método
BLW, de alimentación guiada por el bebé. Sin embargo, en el consultorio me recomendaron usar el método tradicional de papillas más que este. ¿Qué es más recomendable? Ya. Bueno, yo soy asesora del método Baby-led weaning, aunque a mí no me gusta mucho el método Baby-led weaning propiamente tal, utilizo más el método Bliss, que es un método un poco más actual finalmente, que incluye más alimentos, porque el Baby-led weaning solamente incluye alimentos que son cocidos, por ejemplo, el brócoli, ¿cierto? O alimentos que son crudos. Entonces, deja fuera varios alimentos, ¿cierto? Que son necesarios, ¿cierto? Ir incluyéndolos desde que empieza la alimentación complementaria. Pero bueno, el nombre da lo mismo, lo importante es que vayamos incluyendo gran variedad de alimentos en la dieta. Acá, para decidir si es que empezar con el método tradicional de papillas o baby-led weaning, primero debemos saber cuáles son los peros del baby-led weaning. El baby-led weaning quizás va a ser un poco más lento, ¿cierto? Va a ser un poco más sucio, entonces son dos niños, entonces tú tienes como mamá o papá, tienes que saber si vas a estar dispuesto, por ejemplo, a estar esperando, a estar alimentándolo, ¿cierto? A estar después limpiando todo. Quizás, por ejemplo, puedes ir también mezclando, ¿cierto? Hay muchos papás, ¿cierto? Que mezclan el método tradicional de papillas con el baby-led weaning también. Entonces nosotros al inicio de la pandemia hicimos una charla de baby-led weaning, quizás más adelante, cuando se inicien las nuevas charlas, quizás la podríamos volver a repetir, pero no es que un método sea mejor por otro. A mí en lo personal me gusta mucho el baby-led weaning y el Bliss, sobre todo el Bliss. Sin embargo, no, depende de cada niño y depende de cada familia finalmente, dependiendo de sus tiempos, de cuál va a ser mejor. El baby-led weaning, lo positivo es que los niños empiezan a explorar desde temprana edad, ¿cierto? Con las manos, con su boca, ¿cierto? Ellos empiezan a saber cuáles son sus habilidades y que finalmente, no sé, hay muchos papás, por ejemplo, que le tienen miedo a que se atore, pero finalmente los niños también van descubriendo hasta dónde pueden meter un alimento para que no le cause arcadas. Entonces, va a depender de la tranquilidad que nosotros tengamos, de cuánto nos hemos educado al respecto, porque ¿qué es lo que pasa? Que en Instagram nos muestran mucho, sobre todo, las cosas buenas del baby-led weaning, los del Bliss, pero también tiene partes negativas. Entonces, tú como mamá tienes que saber, finalmente, si es que esas cosas negativas, entre comillas, ¿cierto?, las vas a estar dispuesta o vas a tener el tiempo necesario para poder abordarlas. Sobre todo si son dos. Pero no significa que uno sea mejor que otro. Eso es lo más importante. Perfecto. Aquí la misma mamá que comentaba antes con su hijo con TEA pregunta, si le presento un plato nuevo a mi hijo y lo rechaza inmediatamente, ¿debo tener una segunda opción de su agrado? Pueden ir probando, presentarle el mismo plato de distintas maneras. Quizás sea la presentación, lo que decía yo anteriormente, como lo que haga rechazarle la comida. O quizás ir viendo, y por ejemplo, si es que el plato es arroz con carne, presentarle primero el arroz y ver si es que rechaza el arroz, o presentarle después la carne y ver si rechaza la carne. Y probando para que él no rechace el plato completo. Claro, entonces como hablábamos antes también, es importante saber por qué está rechazando el niño este plato. Está rechazándolo porque quizás están mezcladas las texturas, porque quizás hay colores que no le gustan, quizás porque, no sé, no le gusta dentro de la boca, quizás, no sé, por la carne. Por ejemplo, hay niños que no les carga estar masticando durante tanto tiempo, después convierten la carne como en un chicle, ¿cierto? Porque las mastican durante mucho tiempo. Entonces primero tenemos que determinar por qué el niño está rechazando este plato. Entonces, ¿qué es lo que al niño no le está gustando? Entonces, una manera de saber para ustedes como papá es que vayan dando estos alimentos de manera aislada. Entonces, cuando los dan de manera aislada y los pueden ir mezclando, o quizás mezclarlo frente al niño, o que el niño mismo vaya mezclando los alimentos, entonces nosotros vamos a poder ir sabiendo finalmente cuál es el porqué. Porque no podemos decir así como, chuta, lo está haciendo por esto, sino que tenemos que saber cuál es el motivo por el cual lo está haciendo. Entonces, la idea es que lo vayamos haciendo quizás de manera más gradual. Perfecto. Aquí hay una pregunta que es, yo creo, especial para ustedes que tienen su programa de alimentación integral. Dice, buenas tardes, mi hijo tiene 4 años y no come bien desde los 2 años, está bien de peso. Lo hemos llevado a nutriólogos, terapeuta ocupacional y psicólogos, pero todos me dicen que son mañas. Pero yo creo que esto no es normal. Hemos tratado de alimentarlo de todas las maneras posibles, pero sin éxito. Solo recibe algunos alimentos, pero cero fruta y verduras. ¿Qué otras opciones de profesionales hay que me puedan ayudar? Bueno, nosotros
como dijimos al momento que estábamos iniciando la presentación, los niños no es que sean de mañosos, o sea, tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza de que los niños tienen mañas al momento de comer. El niño está rechazando este alimento o no lo está disfrutando porque tiene alguna dificultad, quizás, como decía Marisol, una dificultad sensorial con este alimento, con la textura, con la temperatura. Marisol ya mencionó todas las variables que pueden estar afectando, ¿cierto?, en esta dificultad. Y quizás los terapeutas a los que ha sido quizás no han sido los adecuados. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estaba en la universidad, ¿cierto? O hace poco estuve en un webinar también era integral, y había una fonoaudióloga, ¿cierto?, que estaba presentando, y de hecho mostró unos videos, y yo con los videos quedé impactada, que decía, claro, también de manera dual, ¿cierto?, hagámoslo así, y después llegaba y le metía una cuchara al niño a la boca, ¿cierto?, y el niño como que lo tragaba, pero con un asco terrible, y después botó, se limpió la boca. Entonces, claro, quizás esa fonoaudióloga lo estaba haciendo de manera gradual, ¿cierto? Pero el niño no estaba disfrutando, entonces eso es lo más importante, que el niño esté disfrutando el momento de la alimentación. Entonces, sí, para eso necesitamos más tiempo, necesitamos hacer más tareas en la casa, necesitamos jugar más con el alimento, va a ser mucho mejor. Pero a veces no nos quedemos con que quizás con un profesional tuvimos una experiencia que no fue agradable o que no fue satisfactoria para nosotros, sino que podemos consultar con otro tipo de profesionales. Perfecto, seguimos con, dice primero, gracias por toda la información en esta excelente charla. Tiene una pregunta, ¿y qué hacer cuando el niño se ha inclinado más por alimentos líquidos que sólidos? Si como padres la preocupación es que tenga una buena alimentación y que aprenda a comer de todo. ¿Qué alternativas sugieren para los 5 años de edad? La idea es ir, como hemos repetido anteriormente, ir graduando a poco. O sea, no pasar al tiro de lo líquido a lo sólido, sino que partir con un poco más de papilla o algo más chancado, como un poquito de papilla y un poquito más como las cosas más picadas, más pequeñas, y ahí pasar a lo sólido, pero ir de a poco graduando y no hacer un salto muy grande de lo líquido a lo sólido. Preguntan, Sí, lo mismo que Marisol. Bueno, habría que también determinar cuál es la causa de que quizás que al niño le está haciendo más fácil poder tragar quizás un alimento sólido, o sea, perdón, un alimento líquido, o quizás el niño no sabe masticar o no le gusta masticar, o hay algo de este alimento sólido, ¿cierto?, que no le está gustando. Entonces, no podemos darte como una respuesta certera porque finalmente, como lo hemos mencionado mucho, hay que respetar la individualidad de cada niño y hay que determinar por qué le está pasando esto con este alimento, y finalmente a raíz de eso podemos ir viendo qué cositas podemos ir incluyendo para que el niño pueda aceptar este nuevo alimento o esta gama de alimentos más sólidos. tenemos una pregunta que nos llegó mediante Instagram, mientras estábamos promocionando la charla, que es, ¿cómo saber cuándo acudir a un especialista? Si tengo que seguir intentando de distintas formas o cuándo puedo ir, digo ya, suficiente, hay que ir a un especialista. Bueno, nosotros con Marisol, a través de esta charla, tratamos de incluir, bueno, obviamente que no alcanzamos a hacerlo, a incluir todos los tips, todas las mejores opciones para poder alimentarlo, pero finalmente fuimos entregando pequeñas pautas que podemos ir incluyendo en la casa. Y si estas pautas generales, ¿cierto?, que nosotros le estamos entregando sin conocer a su hijo, por eso digo que son generales, no están funcionando, y nuestro hijo sigue rechazando, ¿cierto?, cierta variedad de alimentos, cierta variedad, por ejemplo, de vegetales, de frutas, o las carnes, o alimentos mezclados, significa que debemos acudir a un profesional, y la idea es que este profesional no solamente, por ejemplo, sea un terapeuta ocupacional o sea un fonoaudiólogo, sino que tenemos que ver que la especialidad de este profesional sea en la alimentación. Perfecto. Hasta ahora no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere, recuerden que puede levantar la mano y hacer su pregunta en voz alta. Pero de todas formas ya son las 8:20, 1:20, nos alargamos un poco. Pero darle las gracias a nuestra especialista, decirles que si quieren trabajar el programa con ellos, pueden escribirnos. Voy a enviar el correo por el chat para poder preguntar por el programa que tienen ellas de alimentación. Ahí lo escribí y lo mandé. Están todos muy invitados, pueden consultar, pueden preguntar por este programa que tenemos. Y muchas gracias por haber asistido a la charla de hoy. Me llegó otra pregunta. Y con esta es la última pregunta. Mi hijo tiene 5 años y aún lo ayudo a comer, debido a que se distrae mucho. ¿Qué hago? ¿Lo dejo comer solo o lo apoyo? Es solo de regalón y por comodidad para que no se le enfríe su comida.
Es bien importante fomentar la independencia a nuestros niños, tengan la edad que tengan. Y si es un distractor más o menos visual, quitar esos distractores. O sea, la idea es que el niño coma y que disfrute la comida y que no esté comiendo por comer mientras está viendo la televisión. Entonces, hay veces que uno como que sobreprotege a nuestros hijos y como que igual los regalonea un poco y uno le da la comida, pero al final uno tiene que fomentar esta independencia porque en caso de que este niño lo inviten a la casa de un amigo, nadie le va a estar dando la comida ahí. Y él va a tener que empezar a comer solo y quizás no sepa cómo hacerlo porque en la casa no lo hace solo. Entonces es súper importante dejar al niño que empiece a comer solo, que enseñarle, si es que no lo hace, si es que lo empieza a hacer mal, por decirlo así, entre comillas, o que empieza a chorar, no importa. Enseñarle a que empiece a comer solo, que no hayan distractores alrededor de la mesa y que sea como una actividad que sea enfocada en comer. Por eso mencionábamos dentro de la charla, ¿cierto? Idealmente que el niño coma con la familia, ¿ya? No que el niño coma de manera aislada, no que el niño coma antes o coma después que los papás, sino que el niño coma con la familia. ¿Por qué? Porque finalmente los niños van aprendiendo mientras van observando a los adultos cómo van utilizando, por ejemplo, el utensilio, cómo van cortando. Entonces quizás nuestro hijo quizás no va a poder cortar, no sé, un trozo de carne, pero lo tenemos que dejar cortada, pero sí, por ejemplo, podría trozar, por ejemplo, un pedacito de zanahoria, un trocito de brócoli, por ejemplo. Entonces la idea es que nuestros niños vayan aprendiendo y vayan aprendiendo del ejemplo que nosotros les vamos dando como familia. Y como decía Marisol, evitar ojalá los distractores y sobre todo las pantallas. Yo sé que a veces puede ser un poco complejo, pero la invitación es que el momento de alimentación también, nosotros como fonoaudiólogos, también es una estimulación del lenguaje. Entonces, nosotros podemos compartir, ¿cierto? Compartir lo que hicimos en el día y que este niño vaya fomentando la independencia, como decía Marisol, y que lo vaya haciendo solito, porque ya después va a estar en el jardín, va a estar en el colegio, quizás va a tener que comer en el colegio, quizás no va a poder hacerlo solito. Entonces, la idea no es que no ande de la mano de nosotros, sino que también nosotros podamos dejar a los niños volar solitos. Perfecto. Con eso cerramos nuestra charla de hoy. Muchas gracias, Paulina y Marisol. Resolvieron hartas dudas. Y si tienen más dudas, no duden, pueden escribirnos, pueden contactarnos a través del Instagram, el correo que dejé en el chat.